Bueno, y vamos a seguir intentando entender lo que está pasando con el fentanilo contaminado por una bacteria que le produjo ya 33 muertes atribuidas a esto. Es un hecho gravísimo, de una magnitud, y hemos charlado ya con Irene Hartmann, quien está en línea, es periodista especializada en ciencia y salud, lo viene siguiendo muy de cerca todo esto. Irene, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Gracias por llamarme de nuevo y No, gracias por el interés. pero 33 casos es una barbaridad, ¿no? Los que va juntando lo que... Me acuerdo de Sí, la última vez que charlamos que no estaba claro si es un fentanilo, que es un calmante, que la muerte, digamos, que era es que estaban tratando alguna enfermedad, ¿no? O si era un calmante sí, genérico. sí, son pacientes en todos los casos en terapia intensiva y si miran el último boletín epidemiológico nacional que se publicó ayer, aclara el Ministerio de Salud de la Nación que todos los pacientes, incluso todos los casos sospechosos, que son bastantes más, estaban en terapia intensiva siendo tratados por distintas patologías o no sé, eventualmente, no tenemos detalles de si recién salidos de una cirugía, si Ah. en distintas situaciones, digamos, pero no todos, y esto es lo que generó, digamos, la primera alerta, que fue gracias al Hospital Italiano de La Plata, y es importante mencionarlo porque sin la actuación de esos médicos que sospecharon de lo que les pasaba, nada de esto se hubiera sabido. Estos pacientes no estaban todos juntos, entonces llamó la atención un brote de neumonía de personas que no estaban ni todas juntas, ni habían tenido contacto con los mismos médicos, ni habían sido tratados con las mismas medicaciones, salvo el fentanilo. Después de una larga investigación llegaron a esa conclusión. Pero el boletín epidemiológico reporta ayer 69 casos sospechosos en el país y se suman un par de casos de cava, de los cuales una persona falleció, está confirmado dentro de los 33 fallecidos, casos de la provincia de Buenos Aires, que son puntualmente, bueno, los que fallecieron son 15, cuando nosotros hablamos creíamos que eran 9, finalmente ascendieron, y después hay bastantes en la provincia de Santa Fe, ahí murieron 17 personas, casi todas en Rosario, 16 en Rosario, y hay un caso sospechoso en Neuquén. La verdad es que con el devenir de los días es bastante probable, en la medida en que en esta semana nosotros pudimos confirmar que hay por lo menos 3 lotes infectados, no solamente uno, van a aparecer más muertes que te van a atribuir, digamos, ex post al fentanilo, ¿se entiende? Claro. De pacientes que murieron, a los que la bacteria les empujó la llegada a la muerte o se la generó directamente. Claro, gente que, claro, contábamos, ¿no? La otra vez que charlábamos con Irene Hartmann, que este es un laboratorio al que distintas provincias y muchos sectores públicos, municipios y demás le compraban, ¿no? Distintos productos. Uno de los cuales el fentanilo, que claro, al Sí. principio parecía asociado a las neumonías. Ahora el punto es que en realidad lo que están tratando de entender es si pacientes tratados en terapia intensiva con este calmante por motivos diversos, se les complicó el cuadro, directamente murieron, dado que estaba infectado el fentanilo, el calmante que le daban. Exacto, o sea, hablando con médicos muy ligados a esta causa, me decían, va a ser muy difícil para la justicia determinar en todos los casos, o sea, tener una cifra concluyente de gente fallecida por esta situación, porque pregunta, y esto, bueno, lo vine repitiendo también en charlas con otros colegas nuestros, es que va a ser muy difícil desambiguar si el paciente murió con la bacteria o por la bacteria, dada la situación de salud que ya tiene de base este paciente, Claro. que necesita ser tratado con un calmante tan potente como el fentanilo. Es algo parecido, si recuerdan en la pandemia, lo que pasaba con los adultos mayores o gente con comorbilidad que moría y no sabíamos si era por COVID o con COVID. Mm. Y por eso es tan borrosa la cifra de fallecidos durante la pandemia en la Argentina. Ahora, Irene, entonces no hay, o sea, se retiraron, ni no hay más entidades de salud utilizando Exacto. medicamentos provenientes de este laboratorio. No hay más, o sea, desde que la ANMAT decidió, y voy a contar un pequeño episodio que hubo. Primero la ANMAT emitió una comunicación, creo que entre el 8 y 9 de mayo, prohibiendo el uso de este fentanilo, de esta marca HLB, producido por Laboratorios Ramallo, que son los dos laboratorios bajo la mira,
y que ayer el juzgado de Ernesto Kreplak volvió a allanarlos por segunda vez, estos dos laboratorios. Después de ese primer aviso de la ANMAT pasa todo un fin de semana, un jueves, viernes, sábado y domingo más o menos. Recién el martes, si yo no digo mal, la ANMAT sacó la comunicación en la cual ordena a todos los ministerios de todas las provincias y a todos los centros de salud no usar ningún producto de HLB, no solamente fentanilo. Y toda esa medicación pasa a estar en cuarentena. Ahí nosotros hicimos consultas a las provincias y al menos la mitad del país tenía licitaciones con esta firma, muchas de las cuales habían comprado fentanilo, algunas no habían comprado fentanilo. En el medio de esas dos notificaciones del ANMAT, y esto es un punto que no puede dejar de llamarnos la atención, alguien intrusa el laboratorio HLB Pharma. La firma, digamos, asienta una denuncia en la policía de San Isidro, es un laboratorio que está en San Isidro, en Bécar, diciendo que alguien entró y se robó un dispositivo que tenía nada menos que todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. No obstante, a pesar de haberse llamativamente llevado ese material a algún vándalo que quiso entrar al laboratorio... Algún vándalo muy preciso. Muy preciso... quedó un material muy importante, y esto es llamativo porque podría ser una gran torpeza si alguien quiso controlar la investigación judicial, que es algo que le llaman en el sector farma museo, que es de cada lote que sale del laboratorio una pequeña muestra, que en este caso cada lote tiene aproximadamente 154.000 ampollas de fentanilo. Entonces, de cada lote se guardan, ponele 100, ¿sí? Y eso le llaman a todas esas muestras le llaman museo. Bueno, quedó intacto aparentemente el museo, por eso la justicia pudo en el primer allanamiento quedarse con ese material, y hasta donde nosotros sabíamos había 5 lotes siendo cultivados y 3 ya habían dado positivos. Inicialmente creíamos que solo un lote había estado contaminado, pero la presunción era que si en el laboratorio no se cumplían las buenas prácticas de fabricación, el lote anterior y el lote posterior también iban a estar infectados. Y efectivamente fue así. Tremendo. Así que la cosa va a escalar. Sí. Irene Hartmann, periodista especializada en ciencia y salud, a partir de las muertes que se van revelando en distintas localidades del país por el uso en terapia intensiva, el suministro a pacientes de este fentanilo, de este laboratorio que estaba contaminado. Reiteramos, no hay más, digamos, ya están todos retirados, no lo están utilizando más ningún medicamento proveniente de ese laboratorio, pero bueno, yendo para atrás, bueno, muchos médicos empiezan a especular con que está en el origen de estas muertes, que ya son 33 en realidad, el uso del fentanilo contaminado. Gracias, Irene. Muchas gracias a vos. Buena semana. Hasta luego, igualmente. 6:51 de la mañana. Hoy cumpleaños...